lados. Carlita también está así que ya no puede más, derretida con estas delicias. Carlita Villagómez nos acompaña el día de hoy, es psicóloga y vamos a hablar de un tema que es súper importante y que muchas veces no sabemos cómo hacer, cómo manejar, qué es lo que está sucediendo con nuestros hijos y es cómo evitar que ellos se dejen manipular por sus amigos. Lamentablemente vivimos en una sociedad que ejerce tanta presión que muchas veces terminan cediendo los chicos. ¿Cómo hacer? Mi querida Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida. Siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Nos traes esos maravillosos consejos. ¿Y qué hacer? ¿Cómo tratar este tema con nuestros hijos? ¿Cómo hablarles? ¿Cómo hablarles? Bueno, siempre yo feliz y más ahorita viendo tantas delicias se me van los ojos. A ver, este tema de la manipulación tiene que ver con un estilo de crianza que empieza desde casa. ¿Por qué digo desde casa? Porque estamos acostumbrados, como tú dices, es una sociedad que mucho tiene que ver el qué dirán y si estás haciendo lo que hacen los demás. Pero eso tenemos que entender que es propio del ser humano. Somos seres sociales. Entonces, al ser seres sociales necesitamos pertenecer, tenemos que tener una pertenencia al grupo y además de eso, esa pertenencia al grupo nos genera una sensación de aceptación y eso va ligado con el autoestima. Entonces, necesitamos sentirnos parte de. Por eso muchas veces tenemos miedo como papás de que lo vayan a manipular o le estén chantajeando o le estén haciendo hacer cosas para pertenecer al grupo. Lo importante que tenemos que reafirmar ahí con nuestro hijo o nuestra hija es el autoestima, ¿no? Y eso parte de conocerle y de saber quién es nuestro hijo. Hay niños que son más líderes o tienen una personalidad más fuerte y hay niños que son un poco más tímidos sin que esto sea malo, no, para nada. Tenemos que reconocer esto para nosotros poder reforzar ciertas características de personalidad y evitar así la manipulación. Tenemos que entender que en un grupo social de niños hay estas personalidades también y eso significa que no tiene nada de malo que haya un líder y no tiene nada de malo que nuestro hijo capaz no sea ese líder. Pero sí reconocer ciertas características o alertas que me pueden estar enseñando o indicando que mi niño puede estar siendo un poco más sumiso en ese sentido y correr algún peligro de aceptar o hacer algo que él no quiera o ella no quiera hacer por encajar en este grupo. Y eso creo que también es importantísimo porque, bueno, todos creo que hemos sido, siempre va a haber un líder, no importa dónde esté, siempre va a haber un líder, todos siempre esté como esa comunicación que es clave, que también me pueda contar mi hijo, porque si no me cuenta yo tampoco me doy cuenta. Pero hay veces también que yo considero que el cambiarlos de colegio también podría ser una ayuda, porque a veces los papás se encaprichan de que yo estuve en este colegio y mi hijo va a estar en este colegio y ese niño no se adapta a ese colegio, no se adapta a la filosofía o misión o visión de ese colegio o al círculo social. Y a veces cambiarlos y buscar un colegio, viendo las habilidades, viendo la personalidad de mi hijo. Hay colegios de muchas formas donde podría adaptarse mejor, donde podría él quizás encajar mejor y no estar siendo. Pero esos papás se encaprichan en el colegio y lo dejo ahí porque no quiero, mientras vemos que no encaja, hace cosas, no tiene amigos, no desarrolla una buena personalidad. ¿Qué hacer ahí? Ahí es importante saber, ¿no es cierto?, que las relaciones humanas es una de las fuentes de mayor bienestar o malestar en el ser humano. Entonces, si es que mi niño, yo estoy viendo que por más que yo quiero, no puede estar en ese colegio, no es el colegio para él, tengo que reconocer y buscar el colegio para él, como tú decías, ¿no es cierto? Eso parte mucho desde los padres, por eso yo les decía desde los padres. Nosotros podemos, mi niño tiene una determinada personalidad, pero yo puedo darme cuenta de cómo es esa personalidad y ayudarle en ese sentido. Por ejemplo, si yo soy un padre autoritario y mi estilo de crianza como padre o como madre es autoritario, es no tajante o así, con demasiadas como cosas así muy rígidas o muy cuadrado, voy a crear que mi hijo sea sumiso. Y un niño sumiso que hace o no hace las cosas por miedo es mucho más manipulable. Manipulable, exacto. O sea, corremos el peligro de formar un niño que, para no enojar al resto, a los amigos, etcétera, va a terminar aceptando cosas de las que no quiere hacer. Otro tipo de situación que yo tengo que tener en cuenta es si tengo un estilo de crianza sobreprotector, por ejemplo. Correcto. Si yo soy muy sobreprotector o sobreprotectora, voy a hacer a mi hijo inseguro.
Entonces, por miedo a equivocarse, va a copiar las identidades de los demás. Ahora tenemos que entender que la identidad se termina de formar cerca de los 18 años. O sea, no podemos esperar que un niño de una determinada edad, por ejemplo, una de las edades más difíciles, 11 a 13 años, sea perfectamente seguro y se pare y diga, no, esto yo no quiero, teniendo en cuenta todo el grupo que sí lo está haciendo. Entonces, ahí yo como padre tengo que reforzar esa personalidad de mi hijo y irle como diciendo, está bien decir no. Si yo como papá le digo, no, tú te comes esto y te comes esto, y mi hijo, no quiero. O sea, desde pequeño fomentar esa autonomía, sin descuidar las reglas, obviamente, claro. ¿no? Ese aprender a decir no, que a veces nos cuesta muchísimo, hasta cuando ya somos adultos, y que compramos el libro de autoayuda, de aprenda a decir no, es típico, ¿no? Aprenda a decir no, y hasta viejos estamos buscando, y es tan complicado. Y es súper difícil, pero Carlita, ¿cómo identificamos? Primero, establecer un poco de qué sería aceptable, entre comillas, dentro de la manipulación, o que sería normal dentro de este pertenecer a un grupo social, ¿no? O que ya vendría a tornarse en algo peligroso. Porque uno de padre siempre termina diciendo, claro, no. O sea que si tus amigos te dicen salta al tercer piso, vos saltas. O sea que si vos eres un borrego de tu grupo, típico, ¿no? La frase de padre, ¿no? Y tú eres el borrego de tus amigotes que le sigues y lo que sea. Son ese tipo de cosas. Pero ¿qué vendría a ser como, digamos, tolerable o normal dentro de esta búsqueda de pertenencia a un grupo de adolescentes? Perfecto. ¿Y cuáles serían estas señales ya de alerta? Porque a veces es típico, ¿no? Que ya cuando son adolescentes, que claro, por estar ahí, al probar una sustancia, echar sus traguitos, este tipo de cosas que terminan siendo, pueden ser peligrosas. Muy perjudiciales, exactamente, claro. O sea, ahí hay ¿cuál es la diferencia normal sería, ¿no es cierto? Correcto. O sea, ¿dónde está el límite entre lo que es normal que ocurra con nuestros hijos que quieran pertenecer y lo que ya se está saliendo un poco, ¿no es cierto? Ahí es importante saber que siempre va a haber un tipo de cambio, porque el grupo me genera una identidad. Entonces, obviamente, yo cuando estoy en un grupo voy a generar una identidad diferente que una identidad cuando estoy solito. Eso no es patológico, eso todo el mundo lo hace, ¿ya? Pero las señales de alerta que me permiten como identificar si mi hijo o mi hija está cayendo en algo que él no quiere hacer, como es la manipulación, es cuando empieza a cambiar de carácter, por ejemplo. O si yo digo, y cuidado papá, si yo identifico que ese niño, ese amiguito, esa amiguita le está un poco haciendo hacer cosas a mi hijo que yo no quiero, que él no quiere hacer, si yo me voy en contra de ese niño, la reacción es peor. Va a haber una cuestión de defensa con esa persona que no es algo que yo quiero hacer, sino que me siga contando las cosas. Entonces, como ir identificando, si él cambia, si defiende a capa y espada a ese niño o lo que sea, si termina haciendo cosas que yo le veo que empieza a cambiar, sobre todo su personalidad, cambios bruscos emocionales, ahí o agresividad, muchísima agresividad, descontrol, yo puedo empezar a ver que algo está pasando con ese grupo. No me voy a ir en contra y prohibir y ya no sales con ese amigo o decirle eso que todos hemos dicho, o sea, que si se lanza el fulanito, vos también. No, porque eso, aparte que mi hijo está cayendo en una manipulación, seguramente es algo que está siendo mucho más difícil para él de manejar. Y si yo le caigo con un comentario así, le estoy haciendo encima sentir culpable. Entonces ahí tengo que cuidar mucho eso y decir, a ver, ¿qué está pasando? Comunicar, abrir canales de comunicación muchísimo en ese sentido y saber que parte de hacerme igualito al grupo es parte de un proceso de identificación normal. Así es. Carlita, aquí nos dicen, hola, buen día. Mi hija era súper abierta antes de la pandemia, súper amiguera. Ahora le cuesta acercarse a los niños, se volvió muy tímida, solo quiere estar con un grupo de niños. Obviamente como padre también empieza esa como preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con mi hija? No sabemos qué edad tiene, qué edad tiene la nena, pero claro, como padre siempre empieza esa preocupación. Ahora, ¿cómo hablo con mi hija de estos temas para que no se sienta invadida? Porque también los chiquititos es como que, exacto, se sienten como juzgadas. No, pero es que no quiero hacer más amigos, ¿no? No sé. ¿Cómo hablar, cómo tratarlo? Exacto, o sea, primero, yo lo que siempre digo, entendámosle desde el punto de ellos, ¿no? Si es que la pasó mal en pandemia y hubo un cambio después de la pandemia nos ha generado un cambio en
en tantos sentidos, en tantas dimensiones, y una de esas puede ser, en el caso de esta chiquita, en la seguridad. Entonces, al tener un solo grupo y quedarme con un solo grupo, algo ese grupo le está dando que ella necesita, posiblemente sea la seguridad, ¿no? Yo como papá, en lugar de invadir o de transgredir esta relación que ella puede estar teniendo con este grupo, yo lo que podría ahí es un poco proponer otro tipo de actividades como familia, un poco para que no se sienta como, no, ahora vas a salir con tal persona y nos vamos a ir a la casa de tal persona. No, es que yo no quiero, eso es transgresión. Entonces, como familia, proponer otras cosas y decir siempre, abrir el espacio de qué te gusta a ti, qué no te gusta a ti, y permitir el, no me gusta. Ok, mi amor, no te gusta, pero vamos a probar un nuevo tipo de comida, por ejemplo, ¿no? No es que no me gusta. No, vamos todos a probar algo diferente. Eso es como expandir un poco esa rigidez, sin necesariamente que sea solo con el tema de amigos, porque de ahí ella va abriendo un poco a nuevas posibilidades y nuevas alternativas, que es lo que a la final queremos. Así es, mi querida Carlita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y me parece genial lo que dices, abrirse tal vez a esto. Vamos a comer algo nuevo, y ahí probando algo nuevo, uno inicia el tema, exacto, uno inicia el tema y lo va relacionando con más cosas. Eso es súper importante. Es una muy buena opción. Gracias, mi Carlita Bella, por estar junto a nosotros el día de hoy. Excelentes consejos. Apareció el número de Carlita. Si usted quiere, si tiene alguna pregunta, alguna duda, cita, ya sabe, la puede tomar. Nosotros continuamos con más junto a Martín, porque se viene un tema interesante más adelante.